El nuevo orden económico mundial. Introducción. ¿Qué es el nuevo orden económico mundial? Muchos lo mencionan. Durante siglos, el poder económico tuvo rostros reconocibles, primero Europa colonial, luego Estados Unidos como superpotencia indiscutida. Sin embargo, hoy ese poder se descentraliza, se diversifica, se fragmenta. Ya no basta con mirar a una sola capital para entender hacia dónde se mueve el mundo. Hoy, los centros de decisión económica se multiplican: Shanghái, Mumbai, Berlín, Dubái, Brasilia, San Francisco, Moscú, Nairobi. Este libro propone recorrer ese cambio de manera ordenada, comprensible y profunda. Para ello, nos basaremos en 4 grandes ejes. La historia, porque para comprender el presente, es vital entender las transformaciones del pasado. La geografía, porque el poder económico siempre ha estado anclado en el control de rutas, recursos y espacios. La tecnología, porque hoy, quien domina la información y la innovación, domina el mundo. La energía, porque ninguna civilización avanza sin una base segura y eficiente de energía. Analizaremos cómo cada uno de estos factores influye y modela la nueva realidad que enfrentamos. Este no es un libro de teorías vacías. Es una herramienta para quienes quieran entender, actuar y sobrevivir en el siglo XXI. Te invito a empezar este recorrido. Porque el futuro, el tuyo, el mío, el de todos, ya se está construyendo ahora mismo. Capítulo 1. El ascenso y declive de los grandes imperios. 1.1. La economía del poder, colonización y recursos. Desde los albores de la historia, el poder económico ha estado intrínsecamente ligado al control de recursos y territorios. Los grandes imperios de la antigüedad, Egipto, Roma, Persia, China, construyeron su prosperidad no solo en la fuerza militar, sino también en su capacidad para controlar rutas comerciales, tierras fértiles y metales preciosos. Con la llegada de la Edad Moderna, ese principio se radicalizó. Europa, Peque. La colonización no fue simplemente un fenómeno político, fue un reordenamiento económico global basado en la extracción masiva de recursos, la esclavitud y el establecimiento de rutas de comercio internacional. Claves de esta etapa. El oro y plata de América impulsaron la expansión europea, esclavitud africana sostuvo la agricultura en las colonias. Monopolios comerciales como la Compañía Británica de las Indias Orientales modelaron las primeras corporaciones globales. Conclusión: desde sus inicios, la economía global estuvo teñida de desigualdad estructural. Los imperios no solo conquistaban tierras, construían redes económicas que enriquecían a unos y empobrecían a muchos. 1.2. El siglo XIX, auge de los imperios industriales. La revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, cambió radicalmente las reglas del juego. Inglaterra se convirtió en la fábrica del mundo. Su ejemplo fue seguido por Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Los imperios coloniales se reconfiguraron en función de nuevas necesidades, materias primas baratas y mercados cautivos. Momentos cruciales. El imperialismo del siglo XIX, la carrera por África, la colonización de Asia y la expansión estadounidense en el Pacífico, el oro negro, el petróleo comienza a ser visto como recurso estratégico. La supremacía naval, quien controlaba los mares, controlaba el comercio. Conclusión: la industrialización convirtió al planeta en un tablero de ajedrez económico, donde las piezas no eran solo ejércitos, sino minas, ferrocarriles y fábricas. 1.3. Las grandes guerras y la fragmentación del poder. El siglo XX estalló bajo la presión de un orden mundial insostenible. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ruina de las potencias europeas tradicionales, ascenso económico y financiero de Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945.
Devastación de Europa y Japón, consolidación de Estados Unidos y la URSS como superpotencias. Después de 1945, el mundo ya no sería multipolar como antes, entramos en la era del orden bipolar, dominado por dos grandes sistemas económicos y políticos, el capitalismo occidental liderado por Estados Unidos y el comunismo soviético. Conclusión: las guerras no solo destruyeron imperios, aceleraron el tránsito hacia un mundo regido por bloques ideológicos y económicos, donde el control no se basaba ya solo en territorios, sino también en ideas, tecnologías y monedas. 1.4. Reflexión final del capítulo. La historia de los imperios enseña una lección dura pero crucial: ninguna hegemonía es eterna. El poder económico es dinámico. Cambia de manos. Se transforma con la tecnología, con los recursos, con los flujos de información. En este sentido, entender el pasado no es un ejercicio de nostalgia, es una herramienta para leer las fuerzas invisibles que moldean nuestro presente y predecir los caminos del futuro. La pregunta no es si el mundo cambiará otra vez. La verdadera pregunta es: ¿quién estará preparado para el próximo gran cambio? Capítulo 2. El orden bipolar y el sueño americano. 2.1. Bretton Woods, la arquitectura del nuevo orden. Tras el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras entendieron que no podían permitir un regreso al caos económico de entreguerras. De esa histórica conferencia nacieron instituciones claves. Fondo Monetario Internacional, FMI, para estabilizar monedas y evitar devaluaciones competitivas; Banco Mundial, para financiar la reconstrucción y el desarrollo de países devastados. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, germen de la futura Organización Mundial del Comercio, OMC. Y, lo más crucial, el dólar estadounidense fue consagrado como moneda de referencia internacional, respaldado por oro. El mensaje era claro: Estados Unidos garantizaba el nuevo orden económico. Conclusión. 2.2. La Guerra Fría, capitalismo versus comunismo. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgió un mundo dividido en dos bloques irreconciliables. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, basado en el capitalismo de libre mercado; el bloque oriental, liderado por la URSS, basado en el comunismo de planificación centralizada. La Guerra Fría no solo fue una rivalidad militar o ideológica. Fue una competencia económica feroz. Carrera espacial, revolución industrial y tecnológica, competencia por influir en el tercer mundo mediante inversiones, préstamos y acuerdos comerciales. Momentos claves. Plan Marshall 1948. Estados Unidos financia la reconstrucción de Europa Occidental, garantizando su alianza política y económica. Comecon 1949. El bloque soviético responde con su propio sistema de cooperación económica. Conclusión. La Econom. 2.3. El sueño americano y la edad de oro capitalista. Entre 1945 y 1971, el mundo occidental vivió una era de crecimiento sin precedentes. La clase media floreció, el acceso a la educación y la vivienda aumentó, y el consumo masivo se convirtió en el nuevo motor económico. Factores de este auge. Reconstrucción de Europa y Japón, nuevos mercados y producción industrial, innovaciones tecnológicas, automóviles, electrodomésticos, telecomunicaciones. Consumo interno fuerte, impulsado por salarios crecientes y crédito accesible. El sueño americano, la idea de que cualquier persona podía prosperar a través del trabajo duro, se convirtió no solo en un mito nacional, sino en un modelo aspiracional global. Pero también había sombras. Creciente dependencia del petróleo extranjero, inicios de desigualdad racial y de género que la prosperidad no resolvía; el sistema de Bretton Woods comenzaba a mostrar grietas ante los desequilibrios comerciales. Conclusión. La edad de 2.4. La caída de Bretton Woods y el inicio de la nueva era. En 1971,
el presidente Richard Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro. Este evento, conocido como el shock de Nixon, rompió el sistema de Bretton Woods. Consecuencias inmediatas. Flotación libre de monedas, aumento de la volatilidad financiera internacional, fin del dólar respaldado por oro. Ahora el dólar sería dinero fiduciario, basado únicamente en la confianza. Impacto global. Inflación mundial en los años 70, crisis del petróleo, 1973, reconfiguración de las economías hacia un nuevo tipo de globalización basada en finanzas y servicios. Conclusión. 2.5. Reflexión final del capítulo. La hegemonía estadounidense no surgió solo por su poder militar o su tamaño económico. Fue también el producto de una arquitectura económica global diseñada para proyectar su influencia de manera duradera. Sin embargo, esa hegemonía siempre estuvo basada en equilibrios delicados, la confianza en el dólar, el control de rutas comerciales, la supremacía tecnológica. Cuando eso el mundo había dejado de ser eurocéntrico. Había entrado en la era del atlantismo económico. Pero el siguiente movimiento de la historia sería aún más radical, el traslado del centro de gravedad hacia Asia y el Pacífico. Capítulo 3. La era de la globalización. 3.1. El fin de la Guerra Fría, un nuevo mundo sin barreras. En 1989 cayó el muro de Berlín. 2 años después, en 1991, se disolvió oficialmente la Unión Soviética. Con estos eventos, terminó la Guerra Fría y emergió un nuevo paradigma, un mundo aparentemente unificado bajo los principios del libre mercado. El fin de la historia, como proclamó el politólogo Francis Fukuyama, parecía haber llegado. El capitalismo liberal no solo había vencido militarmente, sino también ideológicamente. Consecuencias inmediatas. Antiguos países socialistas adoptaron economías de mercado, se aceleró la integración comercial global, organismos como el FMI, el Banco Mundial y la OMC promovieron políticas de apertura y desregulación. Conclusión. 3.2. La globalización, ventajas y contradicciones. La década de 1990 y principios de los 2000 vieron el auge vertiginoso del comercio mundial. Cadenas de suministro globales, productos ensamblados en múltiples países, finanzas internacionales, movimiento de capitales a una escala nunca vista. Internet, democratización del acceso a la información y al mercado global. Principales ventajas. Reducción de costos de producción, crecimiento acelerado en países emergentes, acceso masivo a bienes y servicios diversificados. Pero también surgieron contradicciones profundas. Desindustrialización en economías tradicionales, especialmente en Estados Unidos y Europa, crecimiento de las desigualdades, tanto dentro de los países como entre regiones, vulnerabilidad sistémica. Una crisis local podía contagiar rápidamente a toda la economía global. Ejemplos emblemáticos. La crisis asiática de 1997, el colapso de Rusia en 1998, la crisis financiera de 2008. Conclusión, la globalización generó riqueza, pero también sembró las semillas de su propio cuestionamiento al aumentar la desigualdad y la inestabilidad. 3.3. China, de la fábrica del mundo a superpotencia. Uno de los grandes fenómenos de esta era fue el ascenso meteórico de China. Tras abrir su economía bajo las reformas de Deng Xiaoping en 1978, China se transformó en el principal receptor de inversión extranjera directa, el mayor exportador mundial de bienes manufacturados, un actor central en las cadenas globales de suministro. En 2001, su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, OMC, marcó un hito. En estrategias claves de China. Transferencia de tecnología mediante acuerdos de inversión, desarrollo acelerado de infraestructura, expansión controlada de empresas estatales estratégicas. Impacto global.
Reducción de precios de consumo en todo el mundo, presión competitiva sobre industrias tradicionales occidentales, dependencia creciente de materias primas de América Latina, África y Asia. Conclusión, el ascenso de 3.4. Las fracturas de la globalización. Si la globalización parecía invencible a principios de siglo, múltiples eventos recientes comenzaron a cuestionar sus fundamentos. Crisis financiera de 2008 evidenció la fragilidad del sistema bancario globalizado. Brexit 2016. El Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea, señal de un creciente nacionalismo económico. Guerra comercial entre Estados Unidos y China, desde 2018 ruptura de las cadenas globales de producción, pandemia de COVID-19 2020, interrumpió el comercio internacional y provocó una reflexión sobre la autonomía estratégica de los países. Estos eventos revelaron una verdad incómoda: la globalización no había beneficiado a todos por igual y su continuidad ya no podía darse por sentada. Conclusión. 3.5. Reflexión final del capítulo. La globalización fue, y sigue siendo, una fuerza transformadora inmensa. Pero lejos de ser un destino inevitable, es un proceso humano, sujeto a errores, excesos y rectificaciones. La caída de barreras, el flujo de bienes, capitales y datos crearon un mundo más interconectado, pero también más frágil. Hoy vivimos en la paradoja global, un planeta más unido tecnológicamente, pero más dividido política y económicamente. El nuevo orden económico mundial, entonces, ya no puede pensarse como un espacio homogéneo, sino como un mosaico dinámico de alianzas, rivalidades y adaptaciones. Capítulo 4. El mundo después de la crisis de 2008. 4.1. El fin de la ilusión del crecimiento infinito. La crisis financiera de 2008 no fue solo un colapso de los mercados inmobiliarios estadounidenses. Causas principales de la crisis: exceso de crédito y endeudamiento masivo. Productos financieros opacos, como las hipotecas subprime y los derivados. Falta de regulación efectiva sobre las grandes instituciones bancarias. Cuando Lehman Brothers cayó en septiembre de 2008, el mundo entero se estremeció. El sistema. Consecuencias inmediatas. Recesión global profunda, 2008 a 2009, pérdida masiva de empleo y riqueza en países desarrollados, rescate estatal de bancos y grandes empresas con recursos públicos. Conclusión. La crisis dejó claro que el modelo de globalización financiera desenfrenada era insostenible. El crecimiento real no puede sostenerse sobre castillos de naipes de deuda y especulación. 4.2. El surgimiento de nuevos polos económicos. Mientras Estados Unidos y Europa lidiaban con su recuperación, nuevos actores comenzaron a consolidar su lugar en el escenario global. Destacan China, ya no solo como fábrica del mundo, sino como potencia inversora global. India, crecimiento sostenido basado en servicios, tecnología y una clase media emergente. Brasil, Rusia, Sudáfrica, liderando, junto con China e India, la iniciativa de los BRICS, Sudeste Asiático, consolidando su rol como centro de manufactura y consumo emergente. Estos polos no solo crecieron económicamente, comen. Ejemplos. Creación del nuevo Banco de Desarrollo, BRICS Bank, acuerdos de intercambio de divisas en monedas locales, expansión de la influencia china mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta. Conclusión, el orden económico unipolar liderado por Estados Unidos empezó a diluirse, dando paso a un sistema multipolar más complejo y competitivo. 4.3. El resurgir del nacionalismo económico. Una de las reacciones más visibles a las secuelas de la crisis fue el resurgimiento del nacionalismo económico. Muchos ciudadanos en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos y Europa, comenzaron a cuestionar la apertura indiscriminada de los mercados, la pérdida de empleos industriales frente a la deslocalización, el aumento de la desigualdad interna. Esto se tradujo en fenómenos políticos como
Brexit, salida del Reino Unido de la Unión Europea, elección de Donald Trump 2016 con su lema America First. Guerra comercial entre Estados Unidos y China, aumento de aranceles y ruptura de cadenas de suministro. Conclusión, el nacionalismo económico no es. 4.4. Tensiones entre globalización y soberanía nacional. El nuevo panorama post-2008 puso de manifiesto una contradicción fundamental. La economía es global, bienes, servicios, información y capitales fluyen libremente, la política sigue siendo nacional, los ciudadanos exigen protección de sus gobiernos. Esto genera tensiones difíciles de resolver. ¿Cómo proteger industrias locales sin cerrar la economía? ¿Cómo regular las finanzas globales sin desalentar la inversión? ¿Cómo mantener la innovación tecnológica respetando la soberanía de los datos? Ejemplos actuales. Disputas por la soberanía tecnológica, control de 5G, IA, semiconductores, debate sobre la relocalización de cadenas de suministro estratégicas, reshoring. Políticas energéticas nacionales frente a acuerdos climáticos internacionales. Conclusión. 4.5. Reflexión final del capítulo. La crisis de 2008 no solo cambió las reglas del juego económico. Cambió la conciencia global sobre la fragilidad del sistema. Ya no vivimos en el optimismo ilimitado de los años 90. Hoy sabemos que el crecimiento no es lineal, que la globalización tiene ganadores y perdedores, y que el poder económico se fragmenta en múltiples polos. Comprender estas dinámicas es esencial para navegar el mundo actual, un mundo donde las viejas certezas han desaparecido y las nuevas oportunidades deben ser conquistadas con inteligencia, resiliencia y visión estratégica. Capítulo 5. Transformaciones geográficas del poder. 5.1. El desplazamiento del eje económico, del Atlántico al Pacífico. Durante siglos, el Atlántico fue el corazón del comercio y del poder económico global. Europa. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos presenciado un fenómeno histórico: el eje del dinamismo económico se ha desplazado hacia el Océano Pacífico. Indicadores claros de este cambio. El comercio hacia Asia supera al comercio transatlántico. Puertos como Shanghái, Singapur y Shenzhen lideran el tráfico mundial de mercancías. Las economías más dinámicas, China, Japón, Corea del Sur, India, Australia, están en la cuenca del Pacífico. Conclusión, la REGI. 5.2. La nueva ruta de la seda, el proyecto estratégico de China. Uno de los proyectos geoestratégicos más ambiciosos del siglo XXI es la iniciativa de la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, BRI, impulsada por China desde 2013. ¿Qué busca esta iniciativa? Reconectar Asia, Europa, África y Medio Oriente mediante infraestructura, puertos, ferrocarriles, carreteras, oleoductos, facilitar el comercio internacional en rutas controladas o influenciadas por China. Expandir el uso del yuan y fortalecer la influencia financiera china. Componentes principales. Ruta terrestre, ferrocarriles y carreteras desde China hacia Europa central y occidental, ruta marítima, puertos estratégicos en el sudeste asiático, el Índico, África Oriental y el Mediterráneo. Impacto potencial. Redibujar los mapas de comercio mundial, aumentar la dependencia de muchos países respecto a China, desafiar el tradicional dominio comercial de Occidente. Conclusión, la nueva. 5.3. El Ártico, la nueva frontera económica. El cambio climático ha abierto una posibilidad impensada hace pocas décadas: las rutas marítimas del Ártico. Con el deshielo progresivo del Polo Norte, se reducen las distancias comerciales entre Asia, Europa y América del Norte, surgen oportunidades para la explotación de recursos energéticos, gas, petróleo, minerales. Protagonistas del Ártico. Rusia, militarizando y desarrollando infraestructura en la región; Estados Unidos, reforzando su presencia en Alaska y Groenlandia; China,
autodeclarándose estado cercano al Ártico y proponiendo una ruta polar de la seda. Tensiones emergentes. Disputa sobre las aguas internacionales y los derechos de explotación, preocupaciones medioambientales y geopolíticas. Conclusión. 5.4. Nuevas rutas y nuevos centros regionales. Además del Pacífico y el Ártico, otras regiones emergen como puntos críticos del nuevo orden económico. Sudeste Asiático, ASEAN, crecimiento económico rápido, inversión en infraestructura, acuerdos comerciales como el RCEP, África, explosión demográfica, urbanización acelerada y creciente interés de China, Turquía, India y Rusia en su desarrollo, América Latina, competencia geopolítica por el control de recursos estratégicos, litio, cobre, biodiversidad. Factores comunes. Mayor competencia por infraestructura crítica, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, luchas por la soberanía digital y tecnológica. Aumento de la importancia de acuerdos comerciales regionales frente a acuerdos multilaterales globales. Conclusión. 5.5. Reflexión final del capítulo. La geografía nunca ha sido un factor neutro. Hoy, esas rutas cambian. Se abren nuevos caminos, se disputan nuevos espacios, se crean nuevos centros de poder. Comprender las transformaciones geográficas actuales es comprender dónde estarán las oportunidades y los riesgos del siglo XXI. El mapa del mundo no está terminado, se está redibujando ante nuestros ojos. Capítulo 6. La revolución tecnológica. 6.1. La cuarta revolución industrial. Estamos viviendo lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial, una transformación profunda que, a diferencia de las anteriores, no solo cambia las herramientas que usamos, sino la forma misma en que producimos, consumimos, nos comunicamos y hasta pensamos. Pilares principales de esta revolución. Inteligencia artificial, IA, Internet de las cosas, IoT, blockchain y finanzas descentralizadas, impresión 3D, biotecnología avanzada, computación cuántica. Diferencias respecto a revoluciones anteriores. Velocidad exponencial, el cambio es muchísimo más rápido, alcance global, ningún país o sector queda fuera, profundidad, redefine industrias completas y relaciones sociales. Conclusión. 6.2. La inteligencia artificial, el cerebro del nuevo mundo. La inteligencia artificial no es ciencia ficción, es ya una parte cotidiana de nuestra vida. Aplicaciones actuales. Algoritmos de recomendación, Netflix, Amazon, YouTube, análisis predictivo en finanzas, salud y logística, automatización de procesos industriales y administrativos. Impactos principales. Revolución del mercado laboral, desaparición de empleos tradicionales y creación de nuevos trabajos altamente especializados, concentración del poder, las empresas que dominen la IA dominarán sectores enteros. Riesgos éticos y de seguridad, sesgos algorítmicos, vigilancia masiva, ciberataques automáticos. Competencia global. Estados Unidos, innovación privada liderada por Silicon Valley, China, apuesta estratégica estatal para ser líder mundial en IA en 2030, Unión Europea, foco en la regulación ética y los derechos digitales. Conclusión. 6.3. Blockchain y la descentralización financiera. El blockchain, o cadena de bloques, promete cambiar las reglas del juego no solo para las finanzas, sino para el registro de propiedad, los contratos y la gestión de datos. Aplicaciones principales. Criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, contratos inteligentes, smart contracts, que se ejecutan sin intermediarios, sistemas de votación y gobernanza descentralizada. Impactos económicos. Desafío directo a los bancos tradicionales, potencial para reducir costos de transacción y aumentar la transparencia, creación de nuevos mercados y activos digitales, NFTs, DeFi, Web3. Desafíos actuales.
Alta volatilidad de criptomonedas, riesgos de fraude y lavado de dinero, necesidad de marcos regulatorios claros. Conclusión, el blog. 6.4. La guerra por la soberanía tecnológica. El control de las tecnologías emergentes ya no es solo un asunto de negocios, es una cuestión de soberanía nacional. Áreas clave de disputa. Desarrollo y control de redes 5G y 6G, producción de semiconductores avanzados, dominio de plataformas digitales, redes sociales, motores de búsqueda, comercio electrónico. Propiedad y procesamiento de datos masivos, Big Data. Ejemplos recientes. Veto de Estados Unidos contra Huawei, restricciones a la exportación de chips avanzados a China, iniciativas europeas de soberanía digital como Gaia X. Impacto estratégico. Quien controle la infraestructura digital controlará la información, la innovación y, en gran medida, el futuro económico y militar. Conclusión. 6.5. Reflexión final del capítulo. La revolución tecnológica no es un fenómeno aislado ni neutro. Es el N. Aquellos países, empresas y sociedades que logren innovar más rápido, proteger su infraestructura y formar ciudadanos capaces de adaptarse a entornos digitales cambiantes. Serán los verdaderos ganadores de la nueva era. La tecnología ya no es solo una herramienta de crecimiento, es la base misma del nuevo orden mundial. Capítulo 7. Energía y recursos en el siglo XXI. 7.1. El fin de la era del petróleo, mito o realidad. Durante más de un siglo, el petróleo ha sido el corazón de la economía mundial. Sin embargo, hoy asistimos a un fenómeno histórico, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Factores que impulsan este cambio. Preocupaciones medioambientales y crisis climática, avances tecnológicos que abaratan las energías renovables, presiones políticas y sociales para reducir la huella de carbono. Realidades a considerar. La demanda global de petróleo sigue creciendo en países en desarrollo, las grandes petroleras invierten también en renovables, adaptándose, la transición será gradual, desigual y conflictiva. Conclusión, el petróleo no desaparecerá de inmediato, pero su hegemonía absoluta como fuente de energía está llegando a su fin. 7.2. La transición energética, retos y oportunidades. El paso hacia energías renovables, solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, no es simple ni automático. Retos principales. Almacenamiento de energía intermitente, baterías avanzadas, renovación de infraestructura eléctrica mundial, costos iniciales de inversión, resistencia de sectores económicos tradicionales. Oportunidades estratégicas. Creación de nuevos sectores industriales y empleos verdes, reducción de dependencia de combustibles fósiles importados. Nuevas ventajas competitivas para países con abundantes recursos renovables. Conclusión, la transición energética no es solo. 7.3. El litio, el cobalto y las nuevas armas estratégicas. El mundo que transita hacia energías renovables y tecnologías limpias necesita minerales críticos. Ya no se trata solo de petróleo o gas, ahora, el litio, el cobalto, el níquel y las tierras raras son el nuevo oro geopolítico. Litio, oro blanco. Fundamental para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento energético, principales productores, Australia, Chile, China y Argentina. Cobalto. Clave para baterías de alta densidad energética. República Democrática del Congo concentra más del 60% de la producción mundial. Tierras raras. Esenciales para imanes, motores eléctricos, turbinas eólicas y sistemas militares avanzados, China controla más del 80% del mercado global de tierras raras procesadas. Conclusión, el futuro econ. 7.4. Geopolítica de la energía en el nuevo siglo.
La transición energética reconfigura alianzas y rivalidades globales. Nuevos actores relevantes. China, líder en producción de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos. Estados Unidos, apuesta por su independencia energética mediante renovables y el auge del shale oil. Unión Europea, busca liderar la regulación verde y el financiamiento sostenible. América Latina y África, ricos en minerales críticos, pero vulnerables a la explotación externa. Conflictos emergentes. Disputas por derechos de extracción y propiedad de recursos estratégicos, competencia tecnológica por liderar la fabricación de baterías y celdas de hidrógeno, riesgo de nuevas colonizaciones mediante deuda, infraestructura y control de recursos. Conclusión. 7.5. Reflexión final del capítulo. El siglo XXI no será dominado por quienes tengan más petróleo, sino por quienes dominen la nueva matriz energética y tecnológica. La transición no será suave ni homogénea. La energía, en su sentido más amplio, física, digital y humana, será el recurso definitivo del nuevo orden mundial. Entender esta dinámica es entender el verdadero poder del futuro. Capítulo 8. Claves para comprender el nuevo orden. 8.1. La multipolaridad, el nuevo normal. El mundo ya no gira alrededor de un solo sol económico. Después de décadas de dominio estadounidense y de una breve ilusión de unipolaridad tras la Guerra Fría, hemos entrado de lleno en una era multipolar. Características de esta nueva configuración. Estados Unidos sigue siendo una potencia central, pero ya no indiscutida. China emerge como competidor económico, tecnológico y militar. India, Rusia, la Unión Europea, el sudeste asiático y hasta América Latina buscan consolidar su espacio propio. Consecuencias. Mayor complejidad en alianzas y tratados, mayor competencia por influencia regional y global, riesgo constante de conflictos indirectos y tensiones comerciales. Conclusión, en el nuevo orden, NA. 8.2. Soberanía tecnológica, el verdadero poder. Si en el pasado la soberanía se medía en territorios, en recursos o en ejércitos, hoy se mide cada vez más en capacidad tecnológica autónoma. Aspectos claves. Desarrollo y control de infraestructura digital, redes, centros de datos, satélites. Producción interna de tecnologías críticas, chips, IA, biotecnología, protección de datos y soberanía en el ciberespacio. Estrategias en marcha. Iniciativas como Made in China 2025 o CHIPS Act en Estados Unidos, fortalecimiento de ecosistemas de innovación regionales en Europa, Asia y América Latina. Conclusión. 8.3. Resiliencia energética, más allá de la abundancia. No se trata solo de tener acceso a energía, sino de tener una matriz energética resiliente. Diversificada en fuentes, solar, eólica, hidrógeno, nuclear, petróleo, gas, segura frente a interrupciones geopolíticas o desastres naturales. Económicamente sostenible a largo plazo. Modelos emergentes. Autonomía energética nacional o regional, microredes inteligentes locales, inversión masiva en almacenamiento energético. Conclusión. 8.4. Educación y adaptabilidad, el capital humano como arma estratégica. En el nuevo orden, la velocidad del cambio tecnológico y geopolítico exige un nuevo tipo de ciudadano y trabajador. Habilidades imprescindibles. Pensamiento crítico y adaptativo, alfabetización tecnológica básica y avanzada, capacidad de aprendizaje continuo. Resiliencia emocional y social. Tendencias educativas. Expansión del aprendizaje online, educación basada en competencias y habilidades blandas, fomento de la innovación y el emprendimiento desde edades tempranas. Conclusión, el verdadero recurso extra. 8.5. Reflexión final del capítulo. El nuevo orden económico mundial no será un sistema estable, ni una estructura fija.
Será un organismo vivo, cambiante, desafiante, competitivo. Quienes entiendan sus dinámicas, la multipolaridad, la soberanía tecnológica, la resiliencia energética y el capital humano, no solo podrán sobrevivir, podrán prosperar. En este escenario, la ignorancia no será una excusa y la pasividad será una condena. El conocimiento, la adaptabilidad y la visión estratégica serán las nuevas armas del éxito individual y colectivo. Conclusión general: el mundo que estamos construyendo. Al recorrer las páginas de este libro, hemos viajado desde los antiguos imperios coloniales hasta las nuevas fronteras digitales, desde la lucha por el petróleo hasta la batalla por los algoritmos, desde la dominación territorial hasta la competencia por la soberanía tecnológica. Este recorrido nos deja una enseñanza fundamental: el orden económico. Cada generación enfrenta sus propios desafíos. En el siglo XIX fueron las máquinas de vapor y el acero, en el siglo XX fueron el petróleo y la supremacía militar, hoy, en el siglo XXI, son los datos, las redes, la energía limpia y la inteligencia artificial. ¿Qué define entonces a los protagonistas del nuevo orden? No es solo su riqueza, su población o su fuerza militar. Es su capacidad de adaptarse, innovar y construir. El mundo actual exige gobiernos estratégicos que comprendan que la soberanía no solo está en las fronteras, sino en los servidores, en los laboratorios y en las baterías, empresas capaces de reinventarse en ecosistemas globales cambiantes. Ciudadanos que entiendan que el aprendizaje no termina en la escuela, sino que debe ser constante y profundo. El poder ya no es absoluto, es relativo, fluido y disputado. La hegemonía no se hereda, se conquista a diario con visión, con audacia, con inteligencia. El futuro no está predeterminado. Ni el de las naciones, ni el de las empresas, ni el de las personas. El nuevo orden económico mundial será escrito, línea por línea, por aquellos que sepan comprender las tendencias, anticipar los cambios y actuar con sabiduría. En ese sentido, este libro no pretende darte respuestas definitivas. Pretende darte herramientas, perspectivas y preguntas inteligentes. Porque en un mundo de incertidumbre, preguntar bien es el primer paso para construir un futuro mejor. Cierre final. Gracias por emprender este viaje de reflexión y conocimiento. El mundo cambia. La decisión es tuya. Y el momento de actuar es ahora. Pojano Legal. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Este libro está protegido por derechos de autor. No se permite su reproducción total o parcial, almacenamiento en sistemas de recuperación o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el permiso previo y por escrito del autor. Primera edición, 2025.